Cuenta la leyenda que alrededor del cementerio de Chacarita vaga el apenado espíritu de un hombre ahorcado en una de las ramas más altas de un árbol. El ahorcado de Chacarita. Una de las leyendas más tenebrosas de Buenos Aires habla de la existencia de un ánima en pena poco convencional, que se aparece a los incautos en las inmediaciones del cementerio. Lo más común es que se haga visible cada jueves de luna llena, colgado macabramente desde las ramas de un árbol al lado de uno de los muros del Camposanto, sobre la calle de Jorge Newbery, y a poca distancia de la intersección de las vías del tren. Se trata del ahorcado de Chacarita, un hombre abominable, cuya piel permanece en eterna descomposición y el cual es de una palidez tan enfermiza que el solo hecho de mirarlo provoca que a uno se le hiele la sangre. Nadie sabe realmente quién es. Se desconoce también cómo fue que llegó a esta localidad. Lo que sí es bien sabido es que este espectro mora a cualquier hora del día y por la noche en el barrio de Chacarita, en Buenos Aires. No se sabe por qué está destinado a estar vagando en nuestro plano terrenal, sin poder encontrar la paz. Algunos dicen que es gracias a una horrible y grotesca muerte, muy violenta de por sí y llena de gran dolor, con la cual las personas que acudían al lugar se sentían espantadas, quedando petrificados por el miedo. Marcos es uno de los testigos que afirma haber visto a este aterrador fantasma. Él iba en combi, de camino a su casa, cuando, asomado por la ventana, vio al ahorcado. Se asustó mucho, quedó aterrado. El fantasma parecía un ser nauseabundo que se estaba pudriendo en vida, y que, por alguna extraña razón, estaba deambulando con un andar frenético y perturbador por los alrededores del cementerio. Me quedé muy impresionado. Lo más extraño fue que nadie más en el transporte reaccionó. Era como si solo yo pudiera verlo, y justo cuando estaba a punto de llamar a la policía para reportarlo, volví a mirar y había desaparecido. Sara, una universitaria que también presenció al fantasma, recuerda el incidente con terror y mucho miedo, por la impresión que le causó el encuentro paranormal del cual fue testigo. Una noche de jueves, un tanto particular, todo estaba desolado. Ella regresaba de la universidad y mientras esperaba para tomar el colectivo y dirigirse a su casa, es allí, en la parada del colectivo, en donde Sara logra observar una silueta colgada en el árbol que tenía frente a ella. Fue un cuadro grotesco. Este ser se encontraba en constante descomposición, hacía muecas de dolor, sufrimiento y pena por estar colgado ahí. Lo espeluznante de este suceso es que ella podía ver a través del cuerpo del ahorcado, siendo una escena que no podría olvidar, y de un momento a otro el ahorcado dejó de moverse. Hernán, un joven más escéptico, narró la experiencia de uno de sus familiares. Yo jamás he visto al famoso ahorcado de Chacarita, pero uno de mis tíos dice que él sí. Se cruzó con él hace más de 50 años, cuando todavía era un muchacho joven. Según él, se trata de uno de los pasajeros que venían a bordo del tren antes de aquel entonces, y que cayó víctima de una fiebre mortal. Como estaba desahuciado, prefirió suicidarse antes de morir como un miserable, pero yo no sé si creerle. De acuerdo con los registros históricos, en 1871, la ciudad de Buenos Aires sufrió una epidemia de fiebre amarilla, el cual era un padecimiento mortal para la época. Es muy probable, pues, que esta última versión sea cierta, aunque hay quienes dicen que el ahorcado se mató porque no pudo soportar la muerte de un ser querido. Todas estas historias tienen un punto en común. El ahorcado de Chacarita aparece al lado del cementerio, asustando siempre a los más incautos con su horrendo rostro en estado de descomposición. Si en algún momento pasas cerca del cementerio del barrio de Chacarita en Buenos Aires, ten mucho cuidado, más si es de noche, porque las probabilidades de que te encuentres con este espectro malvado son muy altas. Espero que hayas disfrutado de esta leyenda y la compartas con tus amigos para que podamos llegar a más personas
que disfrutan de las leyendas y el terror. No olvides seguirme en mis otras redes sociales. Hasta la próxima.